El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informa que las fuerzas especiales rusas han entrado en Kiev, la capital. Estos misiles ya caían en la ciudad y los tanques rusos continúan su avance combatiendo a las fuerzas ucranianas. La invasión rusa. Quien trate de intervenir, de ser una amenaza a nuestro país, a nuestro pueblo, debe saber que la respuesta de Rusia será rápida y le dejará consecuencias que nunca enfrentará otra vez en su historia. Así las personas abarrotaron supermercados, centros comerciales, algunas tiendas, con la intención de comprar alimentos y productos básicos. Nos hemos quedado solos. No veo quién esté listo para luchar por nosotros. Claramente aquí en el centro de la capital, en Kiev, en donde pues claramente ahora está entrando la ley marcial. Amigos, como lo vieron en el título del video y si ya vieron el primer video de esta serie en Ucrania, nos encontramos precisamente en este país. Estamos en la capital Kiev y desde aquí comienza esta segunda etapa de la aventura. La primera fue llegar hasta aquí en carro, pasando por 3 diferentes puntos de control, por 2 países antes de llegar a este tercero, y la verdad es que fue toda una aventura entrar a este lugar. Ese video ya lo tienen publicado en mi canal. Y pues como lo vieron en el título de este video, hoy vamos a estar reaccionando y vamos a estar dando nuestras primeras impresiones de esta concurrida capital, podemos decir desde ya. Y nos encontramos, ¿dónde nos encontramos, Ramón? Pues ahora nos encontramos enfrente de la Plaza de la Independencia. Seguramente si ustedes estaban pendientes de todo lo que ocurría en este país en 2014, podrán reconocer algunos de estos sitios. Claro, era muy diferente porque se levantaron barricadas de varios metros. Sí, señor. Y bueno, también estaba súper abarrotado de personas, y es que los venezolanos sabemos muy bien que eso pasó en 2014, ya que Venezuela también vivía una crisis bastante fuerte en donde todos los titulares eran Ucrania y Venezuela. Sí, señor. Lamentablemente ellos consiguieron su objetivo. En Venezuela, pues no tanto quizás, pero pues esa es la situación. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver o qué es lo que vamos a tratar de ver en este primer video en la capital? Pues lo que queremos saber es cómo se está viviendo todo el tema del conflicto actual entre Rusia y Ucrania, porque de verdad las noticias se llegan a ver muchas situaciones complicadas. Hombre, para yo pensando en lo que he visto en las noticias, pensaría que aquí ya están con búnkeres y con sacos de guerra y con armas. Bueno. ¿Será que vamos a ver tanques? ¿Será que vamos a ver convoys? ¿Será que vamos a ver, no sé, militares por las calles marchando, cuidando puntos estratégicos de la ciudad? Vamos a comprobar esa situación. No sabemos qué nos vamos a encontrar. Vamos a hacer pues nuestro primer recorrido el día de hoy, que ya en este momento son las 4 de la tarde. No nos queda mucha luz. Vamos a tratar de grabar todo lo posible el día de hoy, pero seguramente si no nos da tiempo hoy, mañana seguiremos con esto. Exactamente. Bueno, y hemos llegado a una parte bastante importante de comentar en este video, y creo que lo principal, y justamente he venido a esta parte porque es muy representativa de todo lo que está ocurriendo, y son esas banderas ucranianas y esa bandera de la Unión Europea junto con el símbolo de la OTAN. Ramón, ha llegado el momento, creo que más importante, para que la gente que nos está viendo sepa de qué trata este conflicto. O sea, cuál es el inicio, por qué Rusia está en conflicto con Ucrania, qué viene a hacer Rusia para acá, qué es lo que quiere hacer, y por qué esas banderas y el símbolo de la OTAN pues definen todo lo que está ocurriendo. Yo creo que si nos ponemos a hablar y a discutir y a debatir sobre este asunto, podremos pasar 2, 3, 4 horas. Pero vamos a resumirlo. Un resumen pequeño. Sí, vamos a hacerlo de la forma más simple para que aquella persona que está en el otro extremo del mundo y que no ha escuchado absolutamente nada de esto se pueda hacer una idea. Vamos a decir que aquí existen 2 puntos de vista. 2 puntos de vista políticos y 2 puntos de vista étnicos. Existen los ucranianos, las personas que son étnicamente ucranianas, y luego están los rusos, las personas que étnicamente son rusas. Los ucranianos hablan idioma ucraniano, los rusos hablan ruso. Sí, son idiomas hermanos, como podrían ser el portugués o el español, pero no son exactamente iguales. ¿Qué pasa? Que aquí hay personas de ambos grupos, y no estamos hablando de una minoría, estamos hablando de casi el 50% de cada uno respectivamente. Es decir, que aquí en Ucrania viven tanto rusos como ucranianos, personas que se sienten muy rusas pero viviendo en Ucrania. Más que rusos viviendo en Ucrania, son ucranianos que se sienten rusos. Ok, importante o que sienten diferencia. afinidad
con la cultura rusa y no tanto con la cultura europea de Occidente. Y es tanta esa afinidad que podrían querer que Ucrania sea anexada a Rusia. Bueno, por ejemplo, Crimea es un caso así. Okay. La gente que vive en Crimea habla casi en su totalidad ruso y ellos se sienten más parte de Rusia que parte de Ucrania. Es por eso que allí, una vez que se tomó de facto esa parte, esa zona geográfica, no ha habido más información al respecto, y es porque esa gente de allí quería ser rusa, al menos en cierta medida. Para los que no están familiarizados con esa parte de la historia, pues en 2014 Rusia anexó Crimea, que es la península de Ucrania, a Rusia, ¿correcto? Exactamente. ¿Será que nos arriesgamos a ir a Crimea? Vamos a ir a Crimea. Quieren que vayamos a Crimea para ver de cerca un posible resultado de lo que puede terminar todo este conflicto, sí, pero a nivel general. Sí, exactamente. Vayan dejando sus comentarios y vayan dejando sus likes. Bueno, en fin, la cuestión es que el país se ha dividido en lo que se llama la región del oeste y la región del Donbass. La región del Donbass es la parte del este que tiene más población afín a Rusia. Entonces, justamente eso es lo que ha desencadenado este problema. Pero no solamente eso es solamente la punta del iceberg. Si vamos más en profundidad, también tienen que considerar que Rusia tiene cuidado a que aquí se coloquen bases militares con misiles. Porque es por eso que ellos tienen tanto cuidado de que aquí no venga la NATO, no venga la OTAN en castellano. Entonces, su temor es que aquí, que Ucrania se una a la OTAN, que permitan que algunos puestos militares de la OTAN tengan misiles que estén demasiado cerca de las ciudades más importantes de Rusia. Además de eso, también está el problema del gas. Un tercio de la economía rusa es la venta de gas. Claro. Ese gas tiene unas tuberías que pasan por este país hasta Europa, y es Europa su principal comprador. Entonces, en el caso de un conflicto, ese gas pues sufriría consecuencias y un tercio de la economía rusa se vería afectado. Es por esa razón que, bajo mi perspectiva, muy humilde por supuesto, yo creo que ese conflicto no beneficiaría a nadie. Sí, sería una situación bastante complicada para muchos países. Ahora, sí no me parece justo pensar de que simplemente porque Rusia no quiere que Ucrania sea anexada a la OTAN, pues por esto vaya a comenzar una guerra, porque los países son independientes. Total y absolutamente, pero tienes que pensar que ellos tienen que cuidar sus fronteras lo más posible. Claro. E históricamente Occidente ha sido un palo en la rueda de esta nación, ¿no? Entonces ellos sencillamente temen que si en algún momento de la historia Europa quisiese tener más poder sobre Rusia, esas bases militares jueguen un rol importante en lo que podría ocurrir. Entonces, bueno, son muchísimos detalles y como les dije, podríamos hablar de esto durante horas. Así es. Miren, va a empezar a llover. Vamos a seguir recorriendo para que ustedes vean cómo está la capital de Ucrania en relación a todo esto que está pasando y qué tan afectada está en ese ámbito. Bueno, miren, aquí estamos caminando un poco por las calles amplias peatonales de Ucrania. Miren esto, qué amplio es, por ejemplo, esta parte de acá. Esta avenida se ve que es bastante principal. Tenemos aquí, oh, miren, aquí está el consulado de Corea en Ucrania. Miren, y algo que estoy viendo también es una casa de cambio. Fíjense a cómo está el cambio del dólar con respecto a la moneda ucraniana. Está en 28.36 y 28.62. Dependiendo si es para la compra o para la venta, $1. Y hablando de eso, tenemos que cambiar algo de dinero porque no tenemos nada de moneda ucraniana y se las quiero mostrar siempre en estas primeras impresiones, pues siempre les muestro la moneda local porque siempre es curioso ver las monedas de otros países. Miren, sí noto y he visto durante nuestro recorrido a llegar acá que hay muchos puestos así de kiosquitos en la calle. Yo creo que la gente acostumbra a comprar mucho en estos lugares porque es que abundan demasiado. Tenemos una parada de autobús aquí, un autobús ucraniano. Miren, son amarillos, si no me equivoco el color es amarillo. Sí que se ven, este es más moderno, pero sí que se ven unos que son bastante antiguos y viejos. Y los que más viejos se ven son aquellos que pasan por los cableados eléctricos, pero aquí en esta parte no hay. Vamos a ver si se los mostramos luego. Bueno, opté por sacar mis guantes que los compramos cuando estuvimos en Nueva York pasando frío parejo, porque aquí el frío se ha puesto, no tanto el frío sino la brisa. Está pegando mucha brisa y además está como lloviznando. Ramón, ¿qué tal está con el frío? Ah, no, yo estoy muy bien. Con su chaquetica que calienta. ¿Qué tal? ¿Quieren ver cómo funciona esa chaqueta? Pues tienen que ir a ver el primer video. Por supuesto. Llegamos a una casa de cambio. Vamos a cambiar un poquito de dinero. A ver qué tal. Obviamente no voy a poder grabar ahí adentro. Ya les mostraremos. Ramón se va a encargar de hacer el cambio. Segundo intento de Ramón de cambiar. En aquella no pudimos cambiar. Desde ya les puedo ir diciendo que para hacer
tener un espacio tan emblemático en la capital como lo es esta plaza, realmente se ve todo muy normal. Está la vida común y corriente, o sea, no vemos como algo que nos pueda indicar que este país está a punto de entrar en una guerra. Miren, hay mucho tráfico, las personas vienen y van, están utilizando el metro, esto es una entrada del metro, ahí está ondeando la bandera de Ucrania, el cielo está bastante nublado, eso sí. ¿Cambiaste, Ramoncillo? Sí, pero me dieron un fajo de dinero. ¿Será que es peligroso sacar ese fajo de dinero? Yo aquí, creo que sí, así que vamos a sacar uno. Que además no me dieron varios, me dieron nada más lo mismo. Estos son 50. ¿Y ya sabes el nombre de la moneda, Ramón? Pues no, hay que averiguarlo, pues. Miren, tomando en cuenta la tasa de cambio, 50 serían casi $2 aproximadamente, ¿no? Sí. A ver, sí sé el nombre, pero no sé pronunciarlo. Es Cristian, ¿no? Vamos a averiguar bien cómo se pronuncia, porque no quiero decirles algo que no es. Miren, estos son los billetes. Este, por ejemplo, es el de 50. Tiene a un señor ahí con una barba muy poblada, muy tupida, sí señor. Y por la parte de atrás tenemos un monumento. Aquí tengo uno un poco deteriorado de 20. Vamos a mostrarlo un poquito aquí. Miren, aquí está. Con un señor también con un bigote también poblado. Y en su parte de atrás tenemos pues un monumento acá. Estos 20 sería el equivalente a menos de $1. Sí. Menos de $1. Serían unos 70 centavos de dólar más o menos. 28 son $1, ¿no? Exactamente. Sí. Y este sería el de 200. Fíjense cómo cambian de tamaño en relación a cómo van aumentando de valor. Este es el de 200. Tiene en este caso a una señora. Tiene una marca de agua muy bonita si lo ven a la luz. Sí, tiene una marca bien bonita allí, un pájaro, me imagino que es un ave nacional, quizás, y tiene un monumento que se repite. Ahora, estos 200 equivaldrían a aproximadamente unos 10. Un poquito menos de 10. Poco menos de $10. Como serían como 7. Si les conseguimos más billetes, se los vamos a estar mostrando. De momento tenemos estos 3. Y bueno, ya vemos si conseguimos también algunas monedas. Bueno, perdonen que les dije que esto era una entrada de metro, pero era lo que parecía, pero no. Ya lo averigüé mejor. Es un pasadizo, ¿verdad? Para poder cruzar al otro lado, porque por aquí no hay paso peatonal, sino por debajo. Entonces hay que bajar estas escaleras y salir del otro lado para poder acceder a la Plaza de la Libertad. Tiene su espacio de este lado para subir y bajar bicicletas. A ver que se lance por ahí para terminar. Sí. Ah, miren, por aquí también hay negocios. Miren qué tal. Pero sí como que debe haber acceso para el metro o algo. Miren, imanes ucranianos. Tenemos que llevarnos nuestro imán. Miren, esta parte aquí es un submundo total. O sea, hay muchas tiendas, flores. Miren, aquí como que son muy importantes las flores. He visto demasiadas floristerías, no sé por qué. Bueno, yo creo que esto es una comida muy típica aquí porque lo he visto en publicidad. O sea, en publicidades en todos lados de camino acá. O sea, es como un pan con una salchicha dentro y una salsa. Habrá que probarlo. Vamos a ir recorriendo un poco más de la capital y cuando nos dé hambre, pues probaremos algo de eso. Ven, no estaba tan equivocado. Sí es la entrada también del metro. Fíjense, allá se entra el metro. Así que sí son entradas y salidas del metro, además de servir para poder cruzar la calle hacia el otro lado. Es tanta la normalidad que puedo ver que hay hasta un señor disfrazado de Bumblebee allí para tomarse fotos con él. Hay un señor con unas palomas también para tomarse fotos. La plaza está bastante reluciente, está muy bonita realmente. Bueno, si me pongo a pensar, creo que ningún país de los que he visitado hasta el momento tienen palomas así como para que tú te tomes la foto, o sea, que estén domesticadas. No recuerdo si en algo, o sea, es que me suena, pero en Colombia estaban como, la gente las alimentaba mucho en Bogotá para tomarse una foto y tal, pero no estaban domesticadas. Estas sí están domesticadas, los muchachos las tienen en las manos. Angie no apoya eso, ¿no? Vale acotar, pobrecitas las palomas. Este lugar por el que ando en este momento está bastante amplio, edificios por todos lados, pero con grandes plazas. Miren, por ejemplo, ahí hay una gran plaza, aquí hay otra, miren. Tenemos publicidades de pantallas digitales y las hemos estado viendo por toda la vía que nos trajo hasta acá. La verdad es que les quiero mostrar un poco de los alrededores porque la vida se está desarrollando normalmente, no se ve a la gente preocupada. Evidentemente me encantaría preguntar a las personas que viven aquí si están preocupadas por lo que está sucediendo, pero hay una barrera del idioma. No crean que es muy fácil comunicarse con ellos con inglés, no todas las personas lo hablan. Vamos a tratar de conseguir algunas personas que quieran participar a ver si conseguimos entrevistarlas y preguntarles qué es lo que piensan de lo que está ocurriendo y si realmente tienen una preocupación, cosa que no veo a simple vista.
Bueno, esto es lo que he visto más representativo o que puede hacer alusión a lo que está pasando ahora. Dice Save Ukraine. No sé si tenga que ver, yo me imagino que tiene que ver con algo de lo que está ocurriendo en la actualidad, con todo el conflicto, porque además están rememorando lo que sucedió aquí en el año 2014 con las barricadas y todas las protestas. Todas estas placas son en representación de todo eso que se vivió. Bueno, si por algo también es conocido Ucrania, además de los conflictos recientes que ha tenido y el conflicto actual, también es por sus chicas bonitas. Y esto aprovecho de decirlo porque estoy con Ramón y Angie está un poco más lejos. Pero yo no sé si ustedes han escuchado que las chicas ucranianas son muy bonitas. Sí, sí. Inclusive hay muchos europeos de otras partes que vienen aquí a casarse, a buscar sus chicas. Si tú te fijas todos los spam de internet que dicen, una mujer ucraniana, véngase para acá y sea feliz y viva la vida en rosa. Bueno, miren amigos, aquí hay un homenaje a las víctimas de pues las protestas. Miren, son jóvenes, personas más adultas. Miren aquí. Y pues les dejan flores, tienen como unos ladrillos en cada uno. Y dicen las edades, por ejemplo, personas de 50 años, este tenía 35 años, esta persona tenía 36 años. This is to them, for us? No, this is you. For us. This is you. How do you say in Ukrainian thank you? Spasibo? Дякую. 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 Thank you. Bueno, nos estuvo explicando una mujer muy amable que nos estaba ofreciendo pues unas pulseritas que pues es para la caridad, ¿no? Para el hospital. Sí, o sea, ella nos dijo que era porque venía así como vendiéndolas y yo dije, no, es que nosotros no estamos interesados en comprar. No, pero es que esto no lo estamos vendiendo, esto es simplemente un obsequio y si tú quieres hacer caridad para los heridos o los ciegos, entonces, bueno, pues sí. Nos dieron unas cintas así con los colores de la bandera ucraniana que están muy bonitos, la verdad. Miren, con relación a las personas, ya nos estuvo explicando pues la señora que se trata de las víctimas que hace 7 años en las protestas pues murieron. Sí. Y se les rinde homenaje aquí. Pues sí. Estábamos en lo correcto. También nos contó que en el edificio de enfrente murieron 400 personas en un incendio. 400. O sea, eran tiempos muy convulsos. Sí, señor. Y bueno, nosotros estamos ahora cruzando los dedos como todos para que eso no vuelva a ocurrir. Al final, amigos, lo que quedan de las guerras y de los conflictos son estas cosas. Y es triste de verdad que todas estas personas que, miren, él apenas tenía 25 años. No es justo que una persona tan joven acaben con su vida. Y es lamentable que en estos tiempos no se puedan llegar a acuerdos simplemente por palabras, que se tenga que usar la fuerza. Lamentablemente, pues a veces parece ser la única solución, pero es lamentable de verdad. Yo no sé si actualmente se sigue pasando vehículos por aquí, pero por lo que veo no, pero en algún momento sí lo fue. Fíjense que aquí tenemos homenajes también en medio de la calle, pero sí que hay una barrera, una pequeña barrera aquí que impide el paso de los vehículos hacia esta zona. Me imagino que es por todo esto donde le rinden homenaje a las personas. Algo que me impresiona es que ya han pasado 7 años desde esto y todavía se les recuerda y se mantiene intacto pues toda la situación y se tiene todo esto aquí para que las personas nunca olviden lo que aquí sucedió. A diferencia de a veces otros países que tienen la memoria muy corta y se les olvida todo muy rápido. Vean una foto de las protestas de ese año. Miren cuánta cantidad de gente había aquí. ¿Se acuerdan del espacio tan amplio, no? Miren, aquí no se ve ni un solo pedacito del suelo. Y vean esto justamente aquí. Algunas cosas, impactos de balas, flechas. Y esto me imagino que son cosas caseras. A mí me da curiosidad este tipo de cosas, las placas en los diferentes países. Por ejemplo, estas son alargadas como las europeas, tienen muchísimos números y letras. Y pues tenemos la bandera ucraniana por acá y las iniciales UA. Miren, esta parte me parece muy bonita. Que nos estamos acercando a una calle muy famosa de aquí. ¿Cómo se llama?
No lo sé pronunciar. Sí, la verdad que aquí va a ser difícil nosotros poderles nombrar las cosas. Ramón lo intenta más que cualquier otra persona, pero, es difícil. Pero ya con el ruso, que uno está más expuesto con series, con lectura, con esas cosas, ya a uno le cuesta. Imagínense ucraniano, que uno no escucha ya. Que la gente cree que es lo mismo, pero realmente no lo es. No. Yo conozco una sola palabra en ucraniano. Mira, he visto muchas personas en esas cosas Yo me que mato. son una sola rueda y tú vas... Le decía, yo conozco solo una palabra en ucraniano, es palomitas de maíz. ¿Y cómo se dice? Cucuruza. Cucuruza. Sí. Bueno, ya saben cómo se dice palomitas de maíz en ucraniano. Cucuruza. Miren, si nos ven, bueno, por lo menos a mí, si me ven hablando raro y hablando, digo, gesticulando, y a lo mejor también en el oído lo noten ustedes, es porque se me congela la cara. Me pasa lo mismo. Entonces uno habla así como... Raro. Bueno, a mí me pasó que se me quemaron los labios del frío, entonces me río así. No me puedo reír. Suele pasar. Bueno, vean qué edificio tan bonito. Miren los detalles. Wow. Está espectacular. Primera persona que veo vestido de militar. Y va sola. O sea, seguramente va al cuartel o va a presentarse en algún sitio. Pero es lo que les estábamos comentando, y no sé si a esta altura ya se los he dicho, es que todo se ve bastante normal. O sea, la gente está haciendo su vida normal. O sea, no se ve en la capital, y tampoco lo vimos de camino hacia acá, recorriendo muchísimos kilómetros, más de 400 kilómetros quizás, de algo parecido a lo que uno está viendo en las noticias acerca de los lugares específicos donde está ocurriendo el conflicto. Y uno pensaría que en todo el país es igual, que en todos los lugares es igual de riesgoso, pero no, realmente aquí, o sea, creo que las personas ni se preocupan por eso, porque están haciendo su vida normal y corriente. Los negocios están funcionando, las avenidas están totalmente abiertas, no se ven militares por ningún lado, y por eso les comentaba que era el primero que veía. O sea, no hay nada, ni policía, no hay barricadas, no hay tanques, no hay nada. Qué bonito los detalles en los postes de ornamentales. Pero esa estrella, no sé, me parece así como tiene medio... como una connotación que yo podría interpretar de una forma un poco peyorativa, vamos a decirlo ¿verdad? así. Sí, vamos a continuar nuestro camino. Sí, vamos a continuar, pero a mí también. Pero está bonito el detalle. Y este edificio está brutal. Se preguntan si realmente hace frío o estamos exagerando. Miren, esto es nieve, ya sucia, ya es hielo, miren. Y está acumulado por todo este borde, miren. Bueno, y como en todo país siempre hay como un palacio, un lugar así muy especial, y este es el de aquí, de Kiev, en Ucrania. Miren qué bonito. Y tiene por nombre el Palacio Mariinsky. Bueno, me pongo a pensar recorriendo las calles de Kiev cómo estaría siendo, por ejemplo, estas grandes ciudades que se vieron afectadas duramente durante la Segunda Guerra Mundial, pero antes del comienzo de la guerra, pero cuando ya se hablaba mucho acerca de que ya venía, de que estaban a punto de llegar, de que estaban a punto de invadir, de que estaban a punto de comenzar, de estallar la guerra. Yo me imagino que se vivía más o menos igual. La gente a lo mejor no le prestaba tanta atención, seguía con su vida cotidiana, hasta que llegaba un punto en que, bueno, se complicaba toda la situación porque realmente estaba ocurriendo algo en el lugar. Pero mientras que como que no llega al sitio, como que las personas como que no caen. Entonces yo me pregunto si esto ha sido así en todos los conflictos bélicos. ¿Qué dices tú, Ramón? Cuando antes de comenzar una guerra, cuando ya se está así como diciendo, bueno, ya va a comenzar la guerra, va a estallar, o ya se están viendo conflictos en ciudades periféricas, ¿será que la gente, por ejemplo, en las capitales, como está haciendo en este momento Kiev, se vivirá así de forma cotidiana? Es difícil de decir. Es también importante recalcar el hecho de que ahora vivimos guerras modernas. Eso sí es verdad. Anteriormente las ciudades generalmente estaban amuralladas. Bueno, y tampoco tú tenías las noticias, no tenías la televisión. Entonces, claro, esto es un fenómeno que se está viendo desde, no sé, 100 años como mucho.
un poco más desde que se inventó la radio y te podían más... No, mentira, porque antes tenían el telégrafo. El telégrafo. Entonces, claro, te podían enviar alguna noticia por telégrafo, pero se podían cortar las líneas. Entonces, claro, estas son situaciones modernas y es difícil decir si en todas las guerras se ha vivido algo parecido. En la antigüedad, por ejemplo, en la Edad Media, lo que se hacía era sitiar, porque la gente se metía en los castillos. Claro. Eran inexpugnables. Agarraban aceite y se los echaban, entonces ellos no podían entrar. Entonces lo que hacían era sitiar, nadie entraba ni salía por 10 años. Eso pasó mucho cuando el ejército romano sitió Numancia, porque Numancia los numantinos tenían un ejército que era invencible. Ellos tenían una técnica del desarrollo y la forja del hierro que era extraordinaria, incluso más que los romanos, que es mucho decir. Y los romanos, en vista de que no podían vencerles, dijeron, bueno, ¿sabes qué? Vamos a sitiarlos. Los sitiaron 10 años y les vencieron, pero por hambre. Wow. En este momento creo que con la era tecnológica a lo mejor es muy distinto. Es muy distinto, sí. Y a la vez a veces fácil de engañar a las personas, ¿no? Claro, porque ponte a ver, este conflicto de hoy, ¿por qué se sabe? Porque tenemos imágenes satelitales que nos muestran los movimientos de las tropas. Claro. Porque si no, ya te digo yo que nadie se entera que esa gente se está moviendo en aquel lado de la frontera. Claro, porque vamos a tocar ese punto. Y es que se está intensificando toda esta situación porque a través de esos satélites se ha visto que Rusia está posicionándose más cerca cada vez de la frontera con Ucrania. Sí, o que hay demasiado movimiento, más del habitual, ¿no? Claro. Porque es normal que ellos siempre hayan tenido tropas allí, pero ahora se ve que las mueven mucho, claro. Entonces, claro, unos dicen que es para defensa, otros dicen que es para ataque. Al final no sabemos por qué todo termina en las manos de los políticos. Todo es muy incierto. Que no nos van a decir la verdad casi nunca. Nunca. Bueno, si las personas se acostumbran al frío, sí. Miren a ese muchacho allá. Está de franela de manga corta, shorts, y no tiene ningún tipo de calentador, suéter ni nada. Y nosotros hasta con guantes estamos. Y eso que yo aguanto muy bien el frío. Mira, Ramón, jugamos a las bolas de nieve. Yo creo que con esto lo mato. Bueno, mira, hay varias cámaras. Me imagino que son reporteros de noticieros. Es lo que he visto, sí. Ahí están dando una noticia en este momento. Miren, justo en este momento. Nosotros vamos a buscar algo de comer. Estamos muriendo de hambre. Ya está cayendo la tarde. Ya el sol prácticamente no se ve. Y vean que la situación en la calle pues no es diferente en la noche que durante el día. La gente también está saliendo. El McDonald's estaba full de gente comiendo. Miren, acabo de comprar esto para mi sobrinito, es un souvenir. Y el señor, ya le pagué y lo ahogó ahí en agua, no sé para qué, pero mi hija le sopla. Thank you, sir. Thank you. ¿Cuánto te costó? Costó 150 de grivna. Sí. Y bueno, entiendo, sin decírmelo, entendí que suena es cuando le pones el agua. Sí, y sí. Es como de cerámica. Entonces, además de decorar, pues los niños pueden jugar, pero se quiebra. Sí, hay que tener cuidado con eso. Sí. Yo creo que ese pajarito no va a llegar vivo a que salgamos de Ucrania porque lo voy a terminar para... Bueno, por 60 grivna nos estamos llevando nuestro imán y es este aquí. Thank you. Bueno, hemos entrado al McDonald's porque era lo más cerca que teníamos y lo más fácil. No nos vayan a matar, mañana vamos a tratar de comprar una comida típica. Pero bueno, podemos ver las hamburguesas normales, la Big Tasty, doble cheeseburger, la Big Mac, el Royal Bacon. Hay una de pescado que ya la hemos visto en otros países. También podemos ver aquí Burger and Wraps, tenemos aquí todas. Tenemos también los wraps, tenemos los camarones que los vimos en Alemania. Esto es como, miren, como dedos de mozzarella. Tenemos alitas, tenemos nuggets, está bien rico. Esto sí no sabemos qué es lo que es. Parece algo como solo de aquí, nunca lo he visto en otro lado, se llama porridge. Y viene como con ingredientes adicionales, miel y mermelada de strawberry. No sé qué será realmente eso, pero podemos ordenar uno, voy a ordenar uno. Y voy a ordenar con miel y con strawberries. Y no sé qué voy a pedir de comida, estoy todavía pensándolo. Bueno, mientras que esperamos nuestra orden de McDonald's, nos dieron cambio en moneditas. Y aquí tienen las caras de algunos personajes. Esta es de 1, tiene otra cara aquí un poquito más grande. Esta es de 10 y esta de acá, vamos a ver, esta es de 2. Hemos estado practicando cómo pronunciar la moneda local y es grivna. Grivna. Así es la moneda local, grivna ucraniano. Bueno, finalmente estamos
estamos comiendo, de no haber comido nada en todo el día. Elegimos McDonald's, lo sentimos. Miren, compré este combo de nuggets, pollito, alitas, compré estas papas, compré dos pies de Frostberry, 2 salsas de ajo, 2 chocolates, una avena. Esta fue la avena, finalmente era avena. Lo extraño que vimos en el menú, miren, era avena. Y ustedes le pueden echar entonces miel o fresa. Compramos papitas para Angie, helados, un par de helados, todo eso, además un combito por aquí que brindamos por acá. Todo eso salió en 652 grivnas. Miren amigos, venía a botar la basura y me fijé en este detalle que en el McDonald's que tienen como una bandeja para echar el hielo cuando vas a botar el vaso y que no se llene de agua pues la basura, no se llene de agua la bolsa. Y entonces tiene como un conducto y no es nada más para ponerlo ahí, que sino que se va derritiendo y va echándose seguramente en un depósito. Y qué bueno, miren, tienen aquí para los vasos y qué bien, miren, guantes, mascarillas, por si la gente trae su guante y su mascarilla ahora, desperdicios de comida. Qué bueno. Miren, nos están enseñando a reciclar. Bueno, ya comimos, ya cenamos. Miren cómo está la ciudad ahorita de noche. Se ve más bonita de noche. Realmente se ve como más viva por las luces. Nosotros vamos a ir de regreso a nuestro apartamento, que además que salió bastante caro, hay que disfrutarlo. Vamos a descansar para mañana pararnos bien temprano y seguir grabándoles muchas más cosas de por aquí. Amigos, buenos días, nuevo día aquí en la capital ucraniana y en uno de los días que más tensos podríamos pasar seguramente en este lugar, y es que mientras que dormíamos ocurría un evento que puede desencadenar algo o no. Y es que Ramón, el encargado en esta aventura de estar atento a las informaciones de los últimos eventos, pues algo nos tiene que decir. Ramón, ven acá. ¿Qué fue lo que pasó durante la madrugada? Bueno, pues parece que el presidente ruso Vladimir Putin reconoció oficialmente a las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk. Entonces, durante la madrugada, esas tropas, las tropas rusas, tomaron esas dos regiones separatistas y bueno, pues esa es la situación en la que nos encontramos en este momento. Hay un poco de incertidumbre, pero al mismo tiempo tampoco hay, al parecer, o esperamos, demasiada inquietud de parte del gobierno de Kiev. Así es, porque bueno, no escuchamos nada. Realmente nosotros estamos en pleno centro de Kiev y no se oye un bullicio, no se oye que haya algún tipo de, no sé, de movimiento en sí. Entonces lo que vamos a ver hoy es precisamente cómo amaneció la capital. Pues vamos a tener esas primeras impresiones y en uno de los eventos como más representativos de todo este conflicto, porque esto hace que cambie todo, ¿no? Exactamente, y tienen que considerar que aquí está el gobierno central, entonces todas las decisiones están saliendo de Kiev, dependiendo, en función de cómo Kiev responda. Es posible que ahora sea un momento de espera, porque los rusos no saben cómo va a responder Occidente y el gobierno de Kiev, así que lo que vamos a hacer es ver un poco cómo se despertó la capital y documentarlo para ustedes. Sí, señor. Y al mismo tiempo explicarles por qué estas regiones son las causantes de todo este conflicto, porque todavía no se los hemos comentado bien a detalle, para que ustedes entiendan un poco más de toda esta historia y el porqué de todo este conflicto que está ocurriendo. En efecto. Pero antes de eso quería enseñarles el apartamento donde nos estamos hospedando, porque está interesante de conocerlo y un poquito también de los alrededores para que ustedes lo vean, y salimos a las calles de Kiev. Bueno amigos, miren, lo primero que hicimos al llegar al apartamento aquí donde nos estamos hospedando es quitarnos los zapatos, porque la señora que nos los entregó pues así hizo, nos los quitó. Entonces bueno, nada, nos dieron unas pantuflitas, eso sí, que no como para usarlas, aquí están, pero andamos en medio de momento. Tenemos aquí un lugar para colgar los abrigos. Ramón, ¿estás cansado? Sí. Miren, Ramón, no te las había quitado, Ramón. Sí me las había quitado, pero me los tuve que volver a poner porque la señora nos vino. Bueno, a ver, tuvimos una clase magistral de ucraniano, pero sí nos hicimos entender, comprendimos, creo que el 90% al menos, de lo que ella quería decir. Y ya, pues yo creo que estamos listos para la aventura. Así es, miren, les voy a mostrar un poquito el apartamento. Este fue el que rentamos para dormir aquí en Kiev. Tenemos un televisor aquí, esta es la sala. El apartamento está impecable, está muy bonito, recién remodelado. El edificio sí no tanto, se ve bastante antiguo, se ve bastante viejo. Esto es un sofá cama, de una cama individual. Pueden dormir 2 personas, una abajo cuando sacas esta parte y una aquí arriba. Tienes una mesita aquí, tenemos una mesa de comedor. La cocina está totalmente equipada. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó, Ramón? ¿Qué es eso? Creo que esto es una televisión. Pero debe ser de las más antiguas que he visto. Mira, es un sistema raro aquí. Es como pero raro, yo creo que dice hay inverter. Ah, no, es un inverter. Sí, ¿no? ¿Es eso? ¿Que echa calor o...? No, un inverter es como una batería, creo, cuando se va la luz.
Ah, what? Creo que es así como funciona un inverter. Nunca había visto Yo he escuchado que viene aire Ve, acondicionado. ahí ya lo Mira. ¿Ves? ¡Ah, no! ¿Es un aire acondicionado? Es un aire acondicionado. Sí, como forma de cuadro. ¿Cómo lo encendiste? Aquí, de un ladito. Miren, nos comió la tecnología en Ucrania. ¿Qué tal? Es un aire acondicionado. Miren, es el G. Yo pensé que estaba confundido con otro aparato, pero miren, es un aire acondicionado. Pero vamos a apagarlo porque... La que estaba clara era la Angie. Sí, allí ya estaba más al tanto. Yo vi esta calefacción, tenemos también calefacción porque en este momento sí es que está haciendo frío, también tenemos calefacción aquí en este lado. La cocina está totalmente equipada, miren aquí tenemos pues el fogón, neverita para lavar platos, está totalmente equipada, ollas y demás. Esto que ustedes están viendo aquí fue un trípode que utilicé casero para poder montar la cámara aquí y poder despedir el video anterior. Y aquí está la habitación principal. Miren esa cama matrimonial, ¿cómo hacer? Muy gentilmente me han cedido. Sí, porque aquí esto es una tú y una yo. Ya nosotros en el anterior hospedaje nos estuvimos quedando en la cama matrimonial. Ahora le toca a Ramón, porque además Ramón le ha tocado manejar. Fueron muchas horas de manejar, muchísimas horas hasta llegar aquí. Si quieren ver esa aventura la tienen en el video anterior, ya se los comenté. Miren, tenemos una televisión aquí y hay un baño que ya se los voy a mostrar. Por aquí tenemos el baño, miren esto. Tenemos aquí lavadora secadora, una ducha, trono, lavamanos y un gran espejo. Y miren lo más importante. Bueno, para hacerme el copete. Se estarán preguntando cuánto pagamos por la noche aquí. ¿Cuánto pagamos por una noche aquí? Y es así, la verdad es que nos salió bastante caro y fue una sorpresa total. No estábamos muy al tanto del cambio de moneda, de la moneda ucraniana con respecto al euro o el dólar. Y cuando nos dijeron el precio como que, bueno, sí, porque fue todo muy rápido y tal. Y ahora que lo fuimos a pagar, pues resulta que eran 153 euros. Por noche, un dolor, de verdad un dolor para los 10 euros por noche por persona que estábamos pagando en el anterior cuando nos quedamos cerca de la frontera. Entonces bueno, nada, pagamos la novatada, pero eso sí, está muy bien ubicado porque estamos en pleno centro de Kiev. Entonces bueno, nos va a ahorrar en tiempo por lo menos, y lo otro es que bueno, el apartamento está impecable. Miren amigos, este es el balcón del apartamento. Y para que vean un poquito de los alrededores de los edificios que tenemos a los lados, miren aquí. Son bastante sencillos, viejos como les digo, pero por ejemplo en este caso el apartamento pues lo remodelaron en su totalidad, pero no tiene nada que ver la parte de adentro con la parte de afuera, miren esto. Bueno amigos, y ya hemos salido un poco a las calles de Kiev para ver cómo está la gente, cómo se está tomando esa noticia tan importante. Y pues por lo que puedo ver, yo creo que hoy está siendo un día más tranquilo que el de ayer. O sea, la gente además está disfrutando del día de sol, porque ayer sí estuvo nublado todo el día, hubo mal tiempo, había lluviecita, entonces como que la gente, había lluvia, entonces como que la gente como que no estaba de muy buen ánimo quizás para salir, pero hoy está haciendo un sol pues bastante bueno. Me sorprende ver que, o sea, que a pesar de esa noticia la gente está como si nada pasara. O sea, las veo en las calles, comprando cosas, visitando centros comerciales, en las avenidas pues la gente normal, respeta su semáforo, se ven camiones despachando, o sea, simplemente gente caminando, miren, o sea, como que si nada pasó. Bueno amigos, pues parte de la normalidad es, miren, esas chicas allí tomándose unas fotos justo el día que lanzan esa noticia. La verdad es que bueno, pueden ver que la tranquilidad llega hasta ese punto de que la gente simplemente, miren, no le importa y hasta fotos se toman. Pero Ramón, sí, vamos a explicarle a estas personas entonces de qué se trata el problema sobre la zona del Donbass. La zona del Donbass. Bueno, pues lo que pasa allí es que en algún momento de la historia, hace tiempo,
trajeron a rusos para que trabajaran en esa zona. Eran unas minas de carbón. Pero los que trabajaban allí no solamente eran esos rusos que trajeron, sino también prisioneros de algunas cárceles. Entonces, bueno, ¿Y esto más o menos en qué año pasó? Esto pasó justo después de la Segunda Guerra Mundial, durante el siglo XX. O sea, estamos hablando que esto viene desde hace ya muchísimos años atrás. Es un problema que se está arrastrando desde hace muchísimos años, solo que ahora, yo diría que ahora Putin encontró como un momento histórico en el que puede reavivar este problema. Sí, pero también, bueno, al mismo tiempo está la OTAN, que está metiendo un poco sus manos aquí, y la influencia de Occidente. Entonces yo creo que no es que uno es malo y el otro es malo, o uno es bueno y el otro es bueno. La cuestión es que nadie tiene la culpa y al mismo tiempo todos están influyendo en la situación. Entonces, bueno, lo que pasa es que allí en el Donbass hay dos regiones importantes, Donetsk y Lugansk, ¿no? Lo que ocurre es que la mayoría, por no decir la totalidad de las personas que viven allí son étnicamente rusas. Ellos se identifican muchísimo más con Rusia y, bueno, pues su afinidad también es más rusa. Además que nos comentaba Denis, un ucraniano que vive aquí en Kiev y a quien pudimos entrevistar y a quien además van a conocer en el próximo video. Sí, señor. Pues Denis nos comentaba que allí nadie habla ucraniano, nadie se identifica como ucraniano étnico. Entonces lo que pasa es que en la noche de ayer, en la madrugada de hoy, el presidente ruso declaró que acepta como legal la ocupación en Donetsk y Lugansk. Precisamente como eso. Que si eso le perteneciera ya a Rusia. Yo o sea, creo, le está diciendo que, ok, nombramos esa parte independiente. Sí, él está diciendo que él reconoce la independencia de facto de esas dos regiones. Entonces se crearon como dos repúblicas ahí un poco extrañas. Pero vamos a recordar que esas dos regiones, Ucrania las considera como suyas. Claro, exactamente. O sea que en realidad, como para Ucrania, lo que hizo Putin es que nombró algo independiente en lo que él no tiene realmente un poder. No tiene jurisdicción, pero como la mayoría de la gente que vive allí son prorrusos, entonces no hay mucho que se pueda hacer culturalmente hablando, si podemos decirlo de alguna forma práctica. Entonces, lo interesante es no solamente lo que ocurre en esas dos regiones, que ahora son repúblicas de Donetsk y Lugansk, sino también pensar en los dos escenarios posibles. Uno de ellos es que ocurra lo mismo que en Crimea. Ahora, en ese segundo escenario, ¿existe algo parecido en la actualidad en lo que se puedan convertir estas dos regiones? Ah, pues precisamente eso es lo que vamos a ver muy pronto. Claro que sí lo hay, y allá vamos a ir para que ustedes conozcan y cómo puede ser la situación de ese lugar con respecto al mundo. Así que bueno, no se pueden perder esos próximos videos porque van a estar muy pero muy interesantes. De momento nosotros vamos a seguir recorriendo un poco las calles para que ustedes vean cómo se están comportando las personas en la capital en relación a este tema y en lo que acaba de suceder, para que ustedes sepan pues cómo está la situación actual en este momento. Y la verdad es que les puedo decir que de momento aquí hasta donde nos trasladamos, que una de las avenidas principales de la capital, donde hay muchos negocios, tiendas, centros comerciales, restaurantes, bancos, miren, o sea, miren, está un rider trabajando simplemente, la gente está caminando muy tranquilamente, los negocios están funcionando. Nosotros estacionamos nuestro carro en un centro comercial que está justo allí en la esquina, ese edificio de allí, y estaba totalmente operativo. Lo que sí les puedo comentar es que esta parte de la ciudad está muy, muy bonita, y pues yo voy a seguir recorriendo más de esta avenida hacia allá. Pero todos los detalles que no les puedo mostrar en este video de mis primeras impresiones por falta de tiempo y para que no se alargue tanto, pues lo van a ver en el siguiente video de Así es un día en la capital de Ucrania, aquí en Kiev. Miren, es muy curioso ver estos kioscos que están totalmente como cerrados, sellados, y tienen simplemente una ventana muy pequeña para atender a las personas y pues poderles vender las cosas. Venden bebidas, tabaco, alguna que otra golosina. Conseguimos también muchos, pero muchos kioscos de ventas de café. De verdad, eso es algo que he visto durante todo mi recorrido. Bueno, muchachos, ¿cómo andan en la mañana de hoy? Muy bien, además que me encanta que haya sol y entonces... Sí, como que uno está de un mejor humor, ¿no? Sí, hace un mejor clima. Miren, ¿cómo ven las calles? ¿Cómo pensaban que iban a ver las calles por la noticia? O sea, ¿cómo ven? Bueno, la verdad yo pensé que iba a haber como más presencia militares, policías, patrullas, carros, tanques, no sé. Bueno, tal vez para mejorarle el ánimo a la gente. Claro, yo lo que pienso es cómo reaccionaría yo si en mi país
pasara algo así. Estuviera pasando algo así, claro. Y con la noticia de ayer, ¿cómo amanecería? Claro, ¿no? Entonces pienso que, bueno, probablemente está relacionado más bien al tamaño de la geografía, ¿no? La gente que está aquí en Kiev está demasiado lejos como para decir, vaya, eso me puede afectar directamente el día de hoy. Lo ven lejos. Claro, lo ven lejos. Entonces, lo ven lejos, y por lo que nos estuviste explicando, también es una situación que lleva tanto tiempo, que dirán, bueno, o sea, más de lo mismo. Sí, como que es más de lo mismo. Ya sabíamos que eso en cualquier momento iba a poder pasar, y creo que no va a trascender más allá de eso. Sí, además la gente tiene que seguir viviendo, tiene que seguir trabajando, tiene que seguir ganando. Recordemos que en tiempos difíciles o en tiempos de guerra lo más importante es mantener el trabajo. Necesitan el ingreso. Porque en tiempos así difíciles es donde empiezan a escasear las cosas, la comida, la medicina. Entonces, cuidar el trabajo es lo más importante y hay que continuar. Así es, y lo estamos notando pues en nuestro recorrido. Bueno, yo también los quise traer el día de hoy a otra parte diferente de la que estuvimos recorriendo el día de ayer, para también ver otra perspectiva de la ciudad. Pero sí que me gustaría llegar nuevamente hacia la Plaza de la Independencia, porque es un lugar tan emblemático que quizás allí podamos ver alguna situación diferente, por ser como ya un símbolo para este tipo de situaciones, para ver si allí podemos ver algo y ya podernos ir con una idea bastante clara de verdad de la situación que se pueda vivir en la capital con respecto a pues la noticia que se está corriendo desde ayer y la madrugada del día de hoy. Bueno, ya hemos llegado nuevamente a la Plaza de la Independencia, así es conocido este emblemático lugar que estuvimos viendo el día de ayer y que hoy se ve mucho más bonito, está soleado. Fíjense la diferencia de estar en un día soleado a estar en un día nublado como lo fue el día de ayer. Y si se están preguntando qué tan importante es este lugar, pues miren nada más la cantidad de reporteros que están ubicados con el fondo allí del obelisco. Aquí tenemos una cámara, un micrófono grande, allá tenemos otra cámara grande, tenemos otra cámara grande. Y hoy esta es la gran diferencia que puedo notar con respecto al día de ayer cuando estuvimos aquí, que sí vimos reporteros, pero no habían tantos. A diferencia de ayer, hoy hay muchísimos más reporteros aquí cubriendo pues las noticias de último momento. Y aunque aquí en Kiev, en la capital, no está ocurriendo nada, por lo que ustedes pueden estar observando y por lo que hemos visto desde el día de ayer, pues es un lugar importante para cubrir las noticias y desde aquí pues dar los pases a los noticieros, como estando desde Kiev, que ustedes ven en las noticias, pues se ve mejor, está como mejor ubicado, aunque este no sea el lugar, porque algo que no les he comentado es que para llegar a la zona del Donbass, donde están ocurriendo pues estos enfrentamientos, no es cualquiera que puede acceder a esa zona. Necesitas unos permisos especiales o un pasaporte especial o vivir en la zona, porque aunque esté ocurriendo todo esto, pues hay personas que viven allí. Entonces no es que cualquiera pueda acercarse allí, no es que yo pueda, así sea un reportero, acercarme allí, a menos que tenga permisos especiales. Y bueno amigos, desde aquí, desde la Plaza de la Independencia, voy a dar fin a este video de primeras impresiones de Kiev, de Ucrania. Y creo que nos vamos a ir con una muy buen sabor. Un muy buen sabor, sí señor. Estuvimos conociendo varios lugares, pero este no va a ser el único video que vamos a estar haciendo aquí, porque se viene un próximo de Así es un día en la capital ucraniana. Vamos a estar visitando muchísimos lugares, probando comida típica, como les comenté. Así que bueno, muchachos, conclusiones sobre lo que hasta ahora hemos visto. Bueno, me gustó. Vi cosas diferentes que no había visto en otras partes del mundo, y eso es lo divertido de cuando uno viaja de un continente a otro o que hablen un idioma totalmente diferente, porque además del idioma, la comida, la gente, el clima, las estructuras. Entonces realmente es apasionante venir a un lugar que nunca has visitado o totalmente diferente a lo que ya has visitado. Espero regresar porque estos momentos están un poco difíciles. Espero regresar y conocer un poco más, quedarme más días y tal vez conocer pues otra ciudad. Bueno, pues yo estoy bastante sorprendido con la calidez de los ucranianos, al menos los pocos que hemos conocido. Y la verdad es que les deseo todo lo mejor, les deseo muchísima suerte. Espero que esto no pase a mayores y espero que tampoco desencadene ningún problema que pueda afectarnos a todos fuera de aquí, porque lo que ocurra aquí va a tener repercusiones para todos los demás, no solamente en Europa, sino puede que en el mundo. Entonces, pues la mejor de la suerte para ellos y nos volveremos a ver. Así es, coincido con Angie, coincido con Ramón, tanto por la calidez de las personas, la ciudad, el lugar, el país es muy bonito.
Y lo otro que yo puedo agregar que me sorprendió es haber encontrado la capital como la encontramos. Muy calma, la gente haciendo su vida normal a pesar de todo, y eso es algo destacable, que es de lo que más me impresionó, porque era con lo que más venía en la cabeza de preocupación de cómo está la situación allí. Pero bueno, como vimos, está bastante normal en esta parte del país. Y bueno, nada, solo me queda invitarlos a suscribirse a este canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo. También van a tener en la descripción del video el canal de Angie y el canal de Ramón, La Vida de M, que les está subiendo contenido increíble acerca de nuestra visita. Y si quieren seguirnos más al detalle de los lugares que estamos en el momento, nos pueden seguir por nuestras cuentas de Instagram. La mía es Gabriel Herrera _. La mía, Angeliana K. Y la mía es @lavidadm. Así que amigos, desde aquí, desde la Plaza de la Independencia en Kiev, Ucrania, me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere. you.